Con Shemuel se inicia el periodo de los profetas, Neviim, quien comenzó a dirigir al pueblo de Israel en el año 2871 antes de nuestra era común. Su tarea principal era la exhortación a su pueblo, al cumplimiento de la Torá y retornar al Creador dejando el culto a los ídolos. Recorría cada poblado de Eretz, tierra de Israel, difundiendo las enseñanzas de la Torá y resolviendo juicios importantes. En este periodo los filisteos, atacaban constantemente a los Bene Israel, a los hijos de Israel, pero estos fueron repelidos totalmente. Es así como Shemuel desarrollaba actividades múltiples como profeta, como Nabí, comunicando al pueblo las palabras del Creador, guiaba al pueblo e intervenía como juez, por eso se le compara como Mosé y Aarón juntos. Shemuel nombró a sus hijos como jueces, como Sofetim, para su apoyo. El pueblo, al ver que estos no se comportaban correctamente, solicitaron a Shemuel que les asignara un rey como los pueblos gentiles tenían. Shemuel les dijo que era incorrecta su petición, que era suficiente la autoridad y disciplina que la Torá del Creador emana, que no era necesario un gobierno monárquico. El pueblo de Israel insiste y Hasem le indica a Shemuel que los complazca y recibe el cargo de seleccionar a la persona indicada. En cierta ocasión Saúl ben Quis, Saúl hijo de Quis, perteneciente a la tribu de Benjamín, salió en busca de unos asnos perdidos de su padre, quien al encontrarse cerca del pueblo de Shemuel por consejo de su ayudante decidió pedirle orientación sobre lo ocurrido, pues regresaría sin las asnas a su padre. Shemuel, que sabía proféticamente que Saúl se encaminaría hacia él y sería el elegido por Hasem para reinar sobre Israel, lo unge en forma privada y lo envía de regreso a su casa. Posteriormente Shemuel convoca asamblea general en Mitzpah, donde por sorteo sagrado encontrarían al nuevo rey. Primero salió seleccionada la tribu de Benjamín, luego la rama familiar y así hasta llegar a Saúl en el año de 2881 antes de la era común. El Eterno transforma el carácter de Saúl conforme a su investidura de rey. En forma paralela, el rey de Amón, Najas, sitia la ciudad de Yabes-Gicat. Saúl llama a las tribus ponerse al mando de Shemuel y de él mismo. Ellos obedecen y conforman un ejército que aniquila a los amonitas. Posteriormente en la ciudad de Gilgal se confirma la coronación de Saúl. Shemuel les indica que si el rey y el pueblo cuidan la fe en Hasem y el cumplimiento de la Torá no habrá inconveniente. Saúl nombra a su hijo Jonatán jefe de una parte del ejército. Jonatán consiguió atacar y destruir una guarnición de Pelistín que dominaba parte de la del territorio de Israel. Saúl, aprovechando la ventaja, lanza un ataque final que replegaron a los Pelistín a sus territorios. Shemuel había pedido a Saúl que una vez que llegara a Gilgal tenía que esperar 7 días hasta que llegara Shemuel para ofrecer ofrendas. Al llegar el 7º día Saúl no esperó y presentó ofrendas. Cuando Shemuel llegó lo amonestó por no haber obedecido la orden de un profeta, siendo rey ungido por orden de Hasem no debía transgredir ninguna indicación de un profeta. Saúl abatió a los enemigos de Israel, consolidando la seguridad de su pueblo. Consecuentemente Shemuel en el nombre de Hasem le pidió cumplir con la mitzvah de exterminar al pueblo de Amalek. El rey Saúl obedece la orden de Hasem y lucha contra Amalek y lo vence por completo, pero deja con vida al rey de Amalek, Agag. De esta manera desoyó, por segunda ocasión, la palabra del profeta, Nabí, pero esta vez anulando la intención de una mitzvah de la Torá, que trajo como consecuencia que Hasem eligiera a otro rey que sería el nuevo rey de Israel y de él saldría el linaje real. Saúl por su parte le pide al profeta Shemuel que siguiera honrándolo delante del pueblo. Shemuel lo complace y ejecuta al rey Agag y se separa de Saúl. Shemuel recibe la orden de Hasem de ir a Betlehem, Belén, a ungir a un nuevo rey de Israel, un hijo de Isai descendiente de Boaz que ocuparía el cargo después de la muerte de Saúl. El reinado le pertenecería a él y a su descendencia. En Betlehem Shemuel por inspiración divina sabe que ninguno de los 7 hijos de Isai era el elegido. Isai le presenta al hijo menor David. Hasem le revela a Shemuel que es el elegido, lo aparta y lo unge en la frente con aceite sagrado. Saúl cae en un estado depresivo y es animado por David con la música de su arpa que al escucharla podía tranquilizarse y dormir en paz. Nuevamente los filisteos acosaron a los hijos de Israel. Su ejército acampó frente al de Saúl hostigándolos. Un filisteo llamado Goliat propone que enviaran a combate a un guerrero. El pueblo del guerrero derrotado se convertiría en esclavo del pueblo vencedor. Saúl, al ver el temor en sus soldados, proclama que desposaría a su hija con quien luchara contra Goliat y lo venciera. David, que se acerca a llevar provisiones a sus hermanos, oye las ofensas de Goliat, se ofrece ante Saúl a enfrentar a Goliat y éste lo envía. David enfrenta a Goliat sin armadura, solo con su honda y piedras.
Goliat se burla y lo ofende. David respondió que Goliat iba con armadura, pero él iba con una fe absoluta en Hasem. Goliat se acerca y David le lanza una piedra que milagrosamente se incrusta en la frente de Goliat, que cae inerte. David rápidamente toma su propia espada y le corta la cabeza. Los filisteos huyen temerosos por la hazaña, son perseguidos por los hijos de Israel. Al entrar a la ciudad, el pueblo de Israel cantó loas a Saúl y a David por la victoria obtenida. Saúl percibe equivocadamente que anteponían el honor de David al rey, y comenzó a celar a David influenciado por Doeg. David poco a poco va adquiriendo prestigio y Saúl, que temía por su éxito, lo enviaba constantemente al frente de las batallas con la intención que lo mataran. De tal manera no desposó a Mijal hasta después que Saúl le exigió otra proeza, luego de cumplirle a David de esposo a Mijal. Cada que David regresaba de las batallas interpretaba con su arpa bellas melodías para animar y calmar a Saúl. En 2 ocasiones Saúl, en sus arrebatos por su melancolía, intentó matar a David lanzándole su lanza, pero David las esquivó. Entonces Saúl ordena secretamente a sus hombres matar a David. Mijal se da cuenta de las pretensiones de su padre y salva a David colocando un maniquí en su lecho, y dijo a los hombres de que David estaba enfermo mientras David huyó sigilosamente. En su huida pasó por la ciudad de Nob, que era habitada por Cuanim, y donde estaba el Miscán. El Cohen Gadol llamado Ahimelech lo ayuda, le entrega provisiones y la espada de Goliat en presencia de Doeg. Doeg, leal a Saúl, delata a Ahimelech. Saúl lo acusa de traición y condena a muerte a todos los Cuanim de Nob. Como nadie se atrevía a cumplir la ejecución, por lo tanto obliga a Doeg a hacerlo él mismo. Fue así la ejecución de todos los Cuanim con sus familias. Solo consiguió salvarse Ebyatar ben Ahimelech, quien se reunió con David. David se culpa a sí mismo de lo acontecido y el Miscán fue trasladado a la ciudad de Gibón luego de haber permanecido en Nob por 13 años. Los filisteos por su parte continuaron saqueando los graneros de los hijos de Israel. David con 400 hombres vence a los filisteos y hace retirada ante la posibilidad de ser alcanzado por Saúl. David, aunque podía vencer a Saúl, no lo enfrentaba por respeto a Hasem por ser un rey ungido por Hasem. En varias ocasiones Saúl intentó atrapar a David. En un lugar llamado Sif desertó por repeler una invasión de los filisteos. En otra ocasión en Gedi, Saúl se aparta de sus hombres momentáneamente dejando su capa. David cortó un trozo de esta. Cuando Saúl se aleja, David lo llamó desde un promontorio, un lugar alto, le mostró la prueba, el trozo de tela, que a pesar de estar cerca de él no le dio muerte, demostrando que sus celos eran infundados. Saúl llora arrepentido y ruega a David que cuando fuese soberano no diera muerte a su descendencia. David juró respetar el pedido. Saúl se retira y David se dirige al desierto de Parán. Paralelamente acontece el fallecimiento de Shemuel Anabí en el año 2883 antes de la era común. Posteriormente Saúl persiste en la persecución a David y queda nuevamente a merced de David. Una noche que al dormirse todos los hombres de Saúl, David sigilosamente llega y toma la lanza de Saúl. Al amanecer, desde un peñasco, David recrimina a Abner la falta de seguridad del rey. De esta manera queda demostrado la inocencia de David y lo infundado de su persecución. Saúl reconoce su error y abandona la persecución. No obstante, David por temor se dirige hacia el territorio filisteo. Saúl se olvida de David. David se establece en territorio filisteo. Achish, rey de Gat, destina la ciudad de Siclag a David y su gente a cambio de grandes botines de guerra, pensando que como David era perseguido por los hijos de Israel, éste los atacaría. Pero David atacaba a los pueblos hostiles a los hijos de Israel, y al entregar el botín a Achish le decía que pertenecía a los hijos de Israel. Entre los años 2883 a 2884 antes de la era común, los filisteos se reagruparon para atacar a los hijos de Israel. Esta situación atrapa a Saúl en un estado de desesperación y depresión y acude a una mujer como medium entre él y el espíritu de Shemuel. Saúl oye la voz de Shemuel que le previene de su deceso en la batalla. Saúl, cumpliendo fielmente su función como rey, se dirige con valentía y arrojo a la batalla para salvaguardar a su pueblo. Los jefes del ejército pelistín le impiden a David que participe por sospecha de su fidelidad para con su pueblo. David, al regresar Siclag, la encuentra desolada y destruida por los amalecitas, y habían capturado a mujeres y niños. David con 400 hombres de sus 600 rescatan a sus cautivos. Los filisteos habían atacado a los hijos de Israel y consiguieron vencerlos. Esta batalla fue muerto el rey Saúl junto a 3 de sus hijos, entre ellos Jonatán. Sus cuerpos fueron colgados de la muralla de Bet-San y ocuparon la tierra que los hijos de Israel habían dejado. Posteriormente, un grupo de hombres de Yabes Gilad rescataron los cuerpos y les dan digna sepultura.
Mientras tanto el Mizcán había sido trasladado a la ciudad de Gibón transcurrido el año 2884 antes de la era común. De esta manera finaliza la época en que cada cual hacía lo que le parecía correcto. Saúl eliminó a casi todos los enemigos preparando el camino a sus sucesores. Logró unificar las tribus de Israel bajo un solo mando cuidando que no se apartaran del camino de la Torá y que no se asimilaran a costumbres paganas. David y sus hombres guardan duelo por la muerte de Saúl y su hijo Jonatán, envía bendiciones a los habitantes de Yabes Gilad por su acción digna de enterrar a Saúl y Jonatán. David es proclamado rey en Hebrón por miembros de las tribus de Yehudá, como jefe de su ejército quedó Joab. Paralelamente Abner en la ciudad de Mahanaim, corona un hijo de Saúl, Isboset excluyendo al de Yehudá. Abner jefe del ejército de Isbaset y Joab jefe del ejército de David se enfrentan en duelo con 12 soldados cada uno muriendo todos los contrincantes. Consecuentemente Joab y sus hermanos Abisai y Asael enfrentaron con su ejército al ejército de Abner y sus hombres venciéndolos. Abner huye y Asael lo persigue pero le da muerte a Abner. Por su parte Joab y Abisai persisten en la persecución hasta que Abner solicita el cese de las hostilidades y sus perseguidores se lo conceden. Acaecieron 20 hombres por la tribu de Yehudá y 360 por parte de la tribu de Benjamín. Ante el rompimiento de Abner con Isboset, este último le quita el apoyo y se lo otorga a David en un encuentro en Hebrón y hace un pacto entregando el poder de la tribu bajo su autoridad. Joab recrimina a Abner por la muerte de Asael y en un descuido de Abner Joab le da muerte. Al enterarse David del bajo proceder, maldijo a Joab y lo obliga a hacer duelo. David se dirige a Hebrón, allí lo proclaman rey y como jefe de su ejército quedó Joab.